Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa de Distintos Parecidos de esta semana. Hoy vamos a estar hablando de los alquileres en Mendoza y por supuesto del sector, del mercado inmobiliario, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional. Así que quédate con nosotros, estamos en Canal 30 TDA, sino también a través de Canal 22 de Supercanal Digital. Y por supuesto saludamos al público que está a través de www.universidad.com.ar. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy porque está con nosotros Mario Vadillo, representante de la ONG Protectora y diputado electo por Protectora. Sí. Bueno, bienvenido Mario. Bueno, muchas gracias. Y del otro lado del debate, en el día de hoy, está con nosotros Miguel Ángel Astorga, presidente del Colegio de Mendoza de Corredores Inmobiliarios. Bienvenido, Mario. Gracias por la invitación, muy amable. Miguel Ángel, perdón, igual que mi papá. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir a la columna del día de hoy y de esta manera abrimos el debate. En la primera columna vamos a ver que según la primera encuesta nacional a inquilinos que se realizó entre el 1 y 31 de enero de este año, los inquilinos destinan un 41% de sus salarios en el pago de los alquileres, sin contar expensas, tarifas e impuestos inmobiliarios, y 7.480.000 personas, estamos hablando del 17% de la población, viven en una propiedad alquilada. Según este informe, el 77% de los inquilinos consideró que nunca va a lograr ser propietario, cifra que se eleva a más del 80% entre los que alquilan hace más de 10 años. Sin embargo, un 64% dijo que averiguó por un crédito hipotecario. Según el diario El Cronista, en Argentina el déficit habitacional es de 3.8 millones de viviendas. Y en la siguiente placa nos vamos al contexto y la situación provincial, porque los resultados arrojan que el déficit habitacional en Mendoza es de 65.000 viviendas. Hoy vamos a estar hablando con los protagonistas a ver si este número es real. Y por otro lado, las expensas subieron un 30% en un año y en los últimos 12 meses las cuotas aumentaron impulsadas por la inflación y la quita de subsidios en los servicios públicos. En este contexto provincial, los datos entregados por el Instituto Provincial de la Vivienda calculan un déficit habitacional aproximado, como bien decimos, de 65.000 viviendas. El IPB construye 1.500 viviendas por año aproximadamente y una de cada 4 viviendas son construidas por este instituto. En el 2018 el objetivo es construir 2.000 viviendas respectivamente. Así que de esta manera abrimos el debate y quería consultarte, Mario, y por supuesto también Miguel Ángel, ¿cuál es la situación del mercado inmobiliario en la provincia? Un desastre. Bueno, los datos son contundentes. Es un desastre la intervención del Estado, porque imagínense el IPB haciendo 1.500 casas por año, que son mentiras, pues se necesitan más de 65.000 viviendas, tendría que estar, ¿cuánto? 50 años haciendo casas. Y la realidad es que las pocas casas que hace se las da a los amigos, ni siquiera es para la gente con discapacidad, gente que tiene realmente problemas de indigencia, que es donde tendría que suplir el Estado la parte de las construcciones privadas que no se hacen. Entonces, la realidad es que el Estado está ausente. El Estado podría tener herramientas poderosas para cambiar esta situación. La principal herramienta es la cabeza, la inteligencia. Es decir, el sistema de prefabricado es un sistema excepcional para paliar el déficit habitacional. Nos han querido vender siempre que el prefabricado es una porquería, y en muchos casos así lo fue. Y muchas veces las empresas de prefabricado lo único que han hecho es engañar a la gente. Es decir, te venden un prefabricado que no tiene instalaciones sanitarias, no tiene instalaciones de cocina, es decir, que le faltan gran parte de todo. Es decir, te venden una cajita de madera. Pero la realidad es que en otros países del mundo el prefabricado funciona muy bien. Y creo que en Mendoza perfectamente podríamos tener una industria de prefabricado. Y esa industria de prefabricado podría ser inclusive de exportación. Es decir, podemos hacer cosas que donde hay un problema podríamos tener no solamente una solución, sino un progreso para nuestra provincia. Miguel, ¿considerás que es así, que hace falta inteligencia? Voy a hacer una rectificatoria. Ahí en la placa decía 65.000 viviendas. Así es. No es verdad. Primero son 135.000 viviendas, de las cuales 78.000 hay que hacer de cero. 78.000, o sea que esos 65.000 no es verdad. Primero. Segundo, ¿de dónde saco los 135.000 viviendas? El último censo que se hizo fue en 2010. Si yo hago la explosión demográfica y lo traigo hasta 2018, me da ese número. Ahora, un
estudio que hemos hecho hace poquito, hará 40 días atrás, en una consultora privada, nos da que en Mendoza ahí hay 87.000 hogares alquilados. 87.000, que está por encima de los 65.000 de entrada. O sea que, digo, me parece que los números no son reales, no son tan contundentes. Pero yo insisto sobre algo. Independientemente de que la gente no pueda acceder a su vivienda, que es lastimoso, porque es lastimoso, realmente lastimoso, habría que ayudarlo, habría que colaborar, pero para eso estoy de acuerdo total y absolutamente con Mario, que hay que usar la inteligencia para poder salir de este embrollo. Porque este déficit habitacional no es de este gobierno ni del que pasó, estamos hablando del año 50 en adelante. Del año 50 en adelante, el déficit habitacional es progresivo. La solución no va a ser mágica, no va a ser de un día para otro. Pero yo creo que entre todos tenemos que colaborar para que la gente que no tiene su primera vivienda pueda acceder a su primera vivienda. Nosotros sostenemos que los créditos hipotecarios han venido a resolver una parte del problema. Pero mientras el Estado nos haga fuertemente a solventar el 80% del costo de una vivienda tipo, esa gente lamentablemente va a seguir siendo cautivo del mercado locativo. Bien. No va a poder salir de ahí. Ese es uno de los aspectos donde ya haríamos foco en la construcción. Pero también, y ya adentrándonos un poco a los alquileres, ¿no? A todas aquellas personas que ahora nos están viendo y que dicen, bueno, soy una persona que alquila y de alguna forma, ¿cómo se regula este tema de los precios? ¿Es por oferta y demanda? ¿Cómo se regula el precio de un alquiler? Bueno, en realidad sí, en principio tendríamos que decir que es la oferta y la demanda. Lo que pasa es que si estamos diciendo que hay un déficit de 135.000 viviendas, la oferta es limitada. Cuando la oferta es limitada, se torna lo que en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, habla del abuso de la posición dominante. ¿Qué quiere decir? Que muy pocos pueden manejar a muchos por que están en una posición de superioridad. Bien. Evidentemente, actualmente, yo no estoy diciendo que los propietarios estén ganando dinero. Tampoco creo que el propietario sea un rico porque alquila, porque los alquileres también tienen una... están bajos en cierta medida para el propietario por el valor de su propiedad. Te interrumpo un segundo. No, ¿Sabes por qué? Espera, ¿sabes te lo voy a qué? decir. Bueno, es por los sueldos. Por eso, por los ingresos. Claro. Por eso, pero lo quiero acotar porque tampoco quiero decir total y absolutamente que hay una... Tal cual. Que están ganando mucho los propietarios. Pero con relación a los ingresos es muchísimo porque, como dicen ahí, destinar un 40% o más de los ingresos sueldo, a pagar. Sí. Imagínense que todavía no empezamos, es decir, abrimos la puerta y pagamos el alquiler. Nos faltan las despensas, nos falta el gas, nos falta la luz, nos faltan... Otro problema. Claro, la alimentación, nos falta medicina. Es decir, imagínense la problemática de una familia que tiene que entrar a vivir en un lugar y pagar ese alquiler. Cuando el alquiler debería no superar un 10, un 15% de los ingresos familiares. Eso sería lo ideal. Ahora, en Mendoza, la jurisdicción de Mendoza, como somos muy conservadores, muy tradicionales, decimos el 30% del ingreso familiar va destinado al pago del canon mensual. Pues nosotros decimos que de alguna manera un 70% puede llegar si yo te pregunto, a está mover... bien, si fuera el 30, por ejemplo, que no sea el 40, que sea el 30, sí. A mí siempre me convendría tomar un crédito hipotecario. Si lo puede demostrar, ahí es donde está el secreto. Pero digo, fíjate el truco. Sí, no, está bien, está bien. Truco, está en cualquier país civilizado, la persona, el crédito hipotecario, yo ¿para qué voy a pagar? Gastar plata, porque alquilar es gastar, no es invertir, es gastar. ¿Por qué voy a gastar si yo me puedo sacar un crédito hipotecario y tener mi propia vivienda y tal vez en 20 años ya es mía, hice mi inversión? Ahí está el otro secreto. 20 años, 30 años. ¿Qué va a pasar con la Argentina el año que viene? No te hablo de 30, de 15, 18 años. Estoy hablando de apenas un año. No sabemos lo que va a pasar. El gobierno te dice, hemos controlado la inflación. ¿Por qué se adjuntan los alquileres? Porque hay inflación. ¿Por qué la relación cuota-ingreso? Por la inflación. Porque si fuera todo estable y tuviéramos una inflación de un dígito, esto sería lo ideal. Y esa gente que está alquilando sería propietario. Pero como no lo tenemos que buscar otra solución. Entre una de las cuales está usar la cabeza, la inteligencia, tratar de ser innovadores, tratar de hacer cosas diferentes. Hay que cambiar muchos actores, mucho de lo que es el sistema constructivo, eso es verdad. Entre una de las cuales, una variante que tenemos que tratar de modificar es la autorización para los edificios. Hoy me exigen que tenga cochera. ¿El constructor qué hace? Tengo poca rentabilidad, tengo más metros cuadrados que no puedo utilizar, tengo mayores costos.
y encima a eso tengo que agregar que estoy perdiendo plata si lo llevo a alquilar, entonces lo que hay que hacer es, nosotros decimos, tratar de incentivar la construcción para que tenga una disminución impositiva cuando el destino sea locativo, primero. Segundo, tratar en lo posible de cambiar ese sistema y que no me exija tener cochera. ¿Para qué? Para que la gente tenga mayor cantidad de oportunidades de poder contraofertar y poder elegir. Bien. Ahí donde está el secreto. O sea, digo, nosotros hemos hecho ese estudio, capaz que estoy equivocado, pero yo creo que por ahí viene la historia. Yo agregándote a vos, en realidad, lo que las tendencias mundiales y sociológicas es que esta familia que entendíamos que vivía la abuela, el tío, los 5 hijos, la verdad que la familia moderna no existe eso. En realidad la gran familia que existe hoy día es una mujer que está separada y que vive sola y que es la que lleva adelante todo. Entonces, ¿por qué uno debería tener un micro departamento? Porque hay estudiantes que ahora están alquilando y no tienen ¿para qué alquilar 2 dormitorios? Un dormitorio cuando vos sos un estudiante universitario que en general podés comer hasta en la facultad. Es decir, en realidad la tendencia mundial en Nueva York, el mismo intendencia propone los microdepartamentos. Lo que pasa es que Mendoza es tan burro, el sistema de municipio, que dice, no, tienen que tener, todo departamento tiene que tener una cochera. Es una locura, porque ¿para qué tenemos transporte público? Y sobre todo en una ciudad, cuando vos lo que tenés que fomentar es que las ciudades vivan las personas, no se queden, no abandonen como están. Ahora, con esto me quiero quedar. Si hablamos de alguna forma de estos espacios sin cochera, ¿baja el valor del alquiler? Debería de ser así. Sí, obvio. ¿Por qué? Si yo le digo que el metro cuadrado está grabado con más del 65% de impuestos, ¿usted me lo cree? Hagamos un número redondo. Imaginemos que un metro cuadrado cuesta 10.000 pesos. El 65% son impuestos. Bien. Bien, nos vamos a ir a un corte muy breve y enseguida regresamos. Hoy estamos hablando de los alquileres en Mendoza. Recordá que estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Y si no, también tu opinión es válida a través de Twitter, @dpsenalu. Enseguida regresamos. Cuando tengo que renovar, tengo que actualizar el depósito, pagar por adelantado. Lo que me sale 10 me sale 40. El adelanto del mes, la comisión de la inmobiliaria, la comisión algunas por hacerte el papeleo. Sí, te cobran por hacerte el papeleo. ¿Acaso el dueño de una inmobiliaria le presta servicios solo al dueño de la propiedad, al propietario? ¿No le presta servicios al inquilino? Para ver qué departamento le gusta, qué no le gusta, conseguir unas buenas garantías. El mercado inmobiliario no es homogéneo. Al ser heterogéneo, no es monopólico, mucho menos oligopólico. De tal manera que el mercado se autorregula solo. ¿No está muy desprotegido el inquilino? El Código Civil, la verdad que establece que es un acuerdo entre partes, por lo tanto, es a lo que acuerda, digamos, el inquilino con el propietario, ¿sí? Ahora actualmente se está haciendo cada 6 meses la actualización, cuando antes era anual eso. Y hoy no tendríamos que estar discutiendo cuánto es el incremento del alquiler. Tendríamos que estar discutiendo cómo hace la gente para adquirir su primera vivienda. Regresamos al segundo bloque de Distintos Parecidos, como bien teníamos ahí el clip de presentación del tema. Y quiero consultarles acerca de cuáles son los factores que intervienen para dar el monto final del valor de un alquiler. Bueno, siempre la idea común de la gente que tal vez venga histórica, ¿no? De que cualquier producto o servicio que compra tiene una relación del costo más un margen de utilidad. Si vos comprás una pasta de dientes y vos creés que eso debe tener un tema de que el producto tiene un costo y la tapita tiene un costo y bueno, le agregan un margen de ganancia y con eso se llega, a veces también dice, bueno, pero hay que agregar transporte, seguro, y le empiezan a agregar costos y ahí sí sale el producto y el precio. En los servicios igual. La realidad es que en materia de consumidor eso no existe más hace decenas de años. Las empresas aprendieron a segmentar los productos y los servicios de una manera que en diferentes lugares, por ejemplo, lo que se consume en Mendoza tiene un precio y lo que se consume en Buenos Aires tiene otro precio. Hay leches, por ejemplo, las leches de distintas, uno compra la Serenísima
pero también compra Santa Brígida y son iguales, salen de la misma fábrica de leche, pero les cambian los plásticos. Bien. ¿Y Entonces, con los alquileres? Y con los alquileres es igual. Es decir, el alquiler, en realidad, como decíamos antes, si uno tendría que sacar antes, decía, no, tiene que ser un 10% con relación al valor de la propiedad. La verdad que hoy en día eso no lo pueden hacer cumplir porque las propiedades tienen, como no hay competencia de propiedades, porque hay 136.000 viviendas sin hacer, obviamente el que tiene una propiedad le hace defender el precio. Entonces el precio es muy alto de la vivienda y el inquilino gana muy poco. Entonces el precio sale por oferta y demanda y no con relación al costo, que es lo que debería salir para amortizar un bien. Porque el propietario lo que busca es una renta y esa renta tiene una función, una función de ecuación con relación al costo. Eso no existe más. Bien. Ahora, los propietarios de las inmobiliarias, ¿se podría decir que sobreponen los precios? No, para nada. Imaginémonos, vamos en supuesto, hipotético caso que fuera así. Cuando vienen los interesados, entre ellos median, el inmobiliario está en un lugar, en una posición donde maneja toda la información y trata en lo posible de cerrar el negocio que sea bueno para ambas partes. Entonces no existe esto de que esté para un lado o para el otro. Los servicios profesionales son total y absolutamente neutros en ese sentido. Tratan de buscar el equilibrio y la razonabilidad para que uno que quiera vender y el otro pueda comprar, o uno que quiera alquilar y el otro pueda ofrecer su propiedad de tal manera que le cierre el número. Ahora, ¿dónde está el número? El número vamos a dividirlo en dos partes. La parte habitacional, por un lado, destino vivienda, y por otro lado, locales comerciales. Bien. Locales comerciales, hoy nosotros invertimos la carga probatoria, que le decimos. ¿Cuál es? El 8% del total facturado va a pagar el pago del canon mensual. Y ahí tenemos el otro problema. En negro, en blanco, todo el día, segmentado, por meses donde el producto es más demandado que en otras oportunidades, lo que nosotros llamamos la época estacional. Entonces hacemos una media. Y por el otro lado, tenemos el problema de los locales comerciales que hoy, con este nivel inflacionario, con esta economía que estamos sufriendo, los locales comerciales son los primeros que empiezan a devolver. Entonces, ¿nosotros qué le decimos al propietario? Es preferible retrotraer el monto de la renta y tenerlo alquilado y no tenerlo desocupado y que tenga que pagar los costos fijos. Expensa, agua, luz, gas, todos los impuestos que graban el inmueble. Lo tiene que sacar él de su propio bolsillo. Bien. Mientras que si retrotrae la rentabilidad, va a tener una rentabilidad más baja, pero no va a tener gasto. ¿Coincidís? No coincido en lo primero, ¿no? Es decir, es una obviedad que si yo soy propietario y lo contrato a una inmobiliaria, yo no pretendo que se ponga en ecuánime y se ponga a charlar entre las dos partes y vea cómo es el mejor negocio. No, yo pretendo como propietario que él me defienda y que consiga el mejor precio a toda costa. Obviamente, si no, no lo contrato más. Es decir, esto de decir que somos ecuánime es una cosa que dice, pero la realidad es que el inquilino cuando va está subyugado por la inmobiliaria. La inmobiliaria le dice, mira, acá tenés la propiedad, tenés que pagar este impuesto, tenés que pagar expensa extraordinaria, tenés que pagar este sellado, bueno, búscate otra cosa. Y sobre todo la renovación. Y esto no lo digo yo, lo saben todos los inquilinos que hemos sido inquilinos alguna vez. Cuando llega la renovación, no solamente era ecuánime, nada. Te dicen, si vos no querés, te tenés que ir a otro lado. Y ahí es donde más te enganchan, porque la realidad es que es muy difícil irte a otro lado, porque tenés tu hijo en la escuela. Entonces ahí te cobran de vuelta la renovación, imprimen el mismo contrato y dicen, otra vez te voy a cobrar y te voy a cobrar esto y te voy a pedir garantía y otra vez el mes de depósito. Y la verdad que eso es lo que a nosotros nos da mucha bronca. Porque en realidad la relación, el inquilino, es un tipo que te ayuda también. Vos sos propietario y bueno, él te paga y vive y muchas veces te mantiene la propiedad perfecta o mejor que como la había recibido. Entonces me parece que esa exigencia de la inmobiliaria es puro abuso y eso tiene que cambiar. Miguel. Bueno, vamos a separar las cosas. Por un lado, el tema de la economía y de la razonabilidad que yo hablaba. Y por el otro lado, ¿quién es el que en definitiva decide el negocio? El que decide el negocio es el que pone la plata. Sea inquilino o sea comprador. ¿No te gusta? No lo compré, no lo alquilé. ¿Qué viene a desnudar eso? Que faltan construcciones con destino a vivienda.
que faltan construcciones con destino comercial. Porque todo el mundo quiere estar en el kilómetro cero y pagar 2 pesos con 14. No existe ni acá ni en ningún lado del mundo. Ahora, si uno abre el paraguas y se va a la periferia, va a pasar que la gente que está afuera va a poder pagar, independientemente del monto de alquiler, independientemente del ingreso, va a poder pagar, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a tener que venir a la ciudad o a su lugar de trabajo. Entra otro gasto que es el entra transporte. otro problema, Claro. otra variable. Sí. Pero bueno, todas esas variables hacen que este mercado sea muy complicado tratar de regularlo para decirle a tal o cual persona cuánto tiene que ganar y cuánto tiene que alquilar o vender su propiedad. Por eso nosotros somos muy proclive a decir que el mercado lo autorregula. ¿Sí? Bien. Vamos al otro tema, el tema del abuso. Yo diría, y en esto quiero explayarme un segundo, cuando uno va a la facultad y se prepara, se supone que es el más idóneo para desarrollar una determinada actividad, para ofrecer sus servicios profesionales. Y ahí estoy en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque no por el hecho de ganar mucha plata voy a perjudicar a alguna de las partes. Por supuesto que uno de un lado quiere pagar 2 pesos con 50, sea venta o alquiler, y por el otro lado el otro quiere 3 millones de dólares. Bueno, ahí está la sapiencia, la sabiduría, la cintura del intermediario. Yo no estoy hablando de negociación. Yo no estoy hablando de negociación. Yo estoy hablando del abuso que cometen las inmobiliarias en forma permanente, reiterada, en forma institucionalizada, de tomar al inquilino, someterlo con las reglas que son abusivas y son ilegales. Que no te devuelvan el depósito actualizado es ilegal. Vos tuviste 4 años en una propiedad esperá. Y vos, y con todo respeto, y la directora de Defensa del Consumidor salieron en el Diario 1 a decir que el depósito se devuelve desactualizado, que me parece una barbaridad devolverle a alguien el depósito a 4 años viejo, una locura. Sí. Que te hagan pagar los impuestos de una propiedad es una locura, porque el impuesto de la propiedad lo tiene que pagar, el impuesto inmobiliario lo tiene que pagar el propietario, las despensas extraordinarias las tiene que pagar el propietario. Cuando hay renovación, vos no tenés por qué tener que pagar de vuelta a la inmobiliaria. Es una locura que te hagan de vuelta porque si ya estás, no tienen que buscar nada. Es decir, hay ciertos abusos que son institucionales. Eso es lo que hay que regular, no la oferta y la demanda. Si no fuera así, no existiría la ley de alquileres, ni existiría en el nuevo Código Civil un montón de disposiciones para regular el mercado inmobiliario. Lo que pasa es que, como siempre pasó en este país, el sector más vulnerable ha sido el más débil. Porque los obreros tienen los gremios para que lo defiendan. Hasta inclusive los consumidores tienen ONG que los defiendan. Todos los inquilinos no tienen nadie que los defienda. Ni siquiera la defensa del consumidor. Es decir, que si vos te peleás con el propietario, con la inmobiliaria, tenés que hacer un juicio civil para que te devuelvan la garantía. Fíjate lo absurdo y la locura que es. Claro, en este aspecto, de alguna forma, la situación actual, ¿podríamos hablar de que se está demandando una ley provincial de alquileres? Lo que ¿Se puede imaginar eso? Tenemos puntos encontrados. Yo digo que del debate tiene que surgir algo superador. Entre una de las cuales está esto que dice Mario, porque evidentemente pasa esto y pasa continuamente. Nosotros en el colegio recibimos entre 8 y 12 denuncias por día de gente que va con problemas de conflicto y más del 95% de esos son de particular a particular. Porque el propietario tampoco está dispuesto a erogar dinero para tener un buen mantenimiento del inmueble. Se lo carga todo el inquilino, está mal. Ahora, ¿dónde va a recurrir el inquilino? Qué suerte. ¿Dónde va a recurrir el inquilino? Que ha asumido eso. ¿Dónde va el inquilino? Estamos progresando. Pero el inquilino, ¿dónde va? A los estrados civiles. No hay un ente intermedio. La institución que hizo, puso en marcha un cuerpo de mediación. Conflicto, lo llaman las partes, vos sabés que la mediación es voluntaria. Sí, si sí. querés, bueno, estamos trabajando para que esa mediación sea obligatoria, como en otras jurisdicciones, por ejemplo, de Buenos Aires. ¿Alcanza un cuerpo de mediación o tenemos que trabajar en algo un poco Diría más? yo no digo el término porque viste que es un término medio viste que la verdad que es poner al lobo con la oveja es de loco. La Cámara de agentes inmobiliarios, de corredores inmobiliarios, Sí. Obviamente es el que nuclea todos los que nosotros decimos que están abusando. Es como poner la Cámara de Comercio a regir los casos de defensa del consumidor. No puede ser la Cámara de Comercio, tiene que ser la Dirección de Defensa del Consumidor, que es un ente del Estado que es autónomo.
Esto es lo mismo. Los inquilinos tienen que ir a defensa del consumidor. Son consumidores. Porque bueno, antiguamente... ¿Qué te dijeron en defensa del consumidor? No. Yo personalmente fui a la legislatura, plantearlo y ¿sabes lo que me dijeron? No tenemos ninguna solución, que vayan los estrados judiciales. Porque, los mismos legisladores, entonces... Bueno, primero que ¿qué estamos hablando? ¿Estamos todos partimos locos? que los legisladores en Mendoza y en Argentina están totalmente devaluados, incluso que yo voy a ser un legislador. Pero, ¿por qué los legisladores están totalmente devaluados? Porque están totalmente ajenos a la historia y a la realidad sociopolítica de donde viven. Parece que estuvieran en otro planeta. En otro mundo, no Entonces, puede ser, no puede ser. Claro. Nuestra propuesta de campaña sí. era básicamente la defensa de los inquilinos y una es el tema de las comisiones inmobiliarias. No tiene por qué el inquilino pagar la comisión de que no contrató. Si él contrata una inmobiliaria para que busque un departamento está bien, pero si lo contrata un propietario y yo llego por un aviso del diario, ¿por qué tengo que pagarle la comodidad del propietario? No existe. Nosotros tenemos esa propuesta como propuesta legislativa y esperemos tener otros legisladores que tomen este problema social, porque cuando decimos que hay un costo del 40%, no le agregamos el tema que tenemos de los impuestos inmobiliarios, expensas extraordinarias, el tema de las comisiones, porque eso también se agrega al valor de la propiedad que uno Ahora, alquila. ¿cómo se manejan en otras jurisdicciones en Argentina? ¿Cómo es el trabajo? ¿Hay algún modelo a seguir que podamos decir en algún otro espacio de Argentina, en Córdoba, en Buenos tiene Aires? su propia legislación. Entonces, como tiene cada legislación, cada uno tiene una forma de trabajo, una forma de profesionalización, una forma de manejo distinto. Sí. El común denominador es que todos se basan en la oferta y la demanda. Eso es común denominador. Algunos más, otros menos. Pero también debo decir que no todos los que están adentro son tan buenos, ni todos los que están afuera son tan malos. Hay de todo. Pero más del 95% de los conflictos que nosotros recibimos en la institución son de particular a particular. Ojo con esto. Cuando uno tiene un profesional inmobiliario que lo ha contratado o le pagó, lo que fuera, como quieren llamarlo, puede acudir a la institución y nosotros tenemos un órgano que es el Tribunal de Ética que lo sancionamos en la matrícula. De menor a mayor, puede llegar hasta la cancelación de la matrícula. De tal manera que si no tiene matrícula es un ilegal. Y si es un ilegal, tiene denuncia penal. Y si tiene denuncia penal, le marcan los dedos y hacemos lo que pasa. Pero bueno, entre todo tenemos que hacer que fiscalicen a eso. ¿Cuántos en el último 5 años, cuántos han sido marcados los dedos? ¿Denuncias penales? ¿Vos sabés cuántos sale una denuncia penal? No, ¿cuántos han sido? Bueno, ¿Cuántos profesionales inmobiliarios? Porque ¿cuánto sale una denuncia jueces, penal? por ejemplo, desaforados no hay ninguno. No. Abogados desaforados no hay ninguno. Algunos, a ver. Pero inmobiliarios yo tampoco creo que haya ninguno, ¿eh? No creo que ustedes... Te voy a corregir. No creo que ustedes... Te voy a corregir. Tenés un concepto equivocado. Sí. Primero, nosotros regulamos en la matrícula de los corredores que están colegiados. El que está afuera, yo no tengo poder de decisión, no tengo poder de policía para esa gente. ¿Y quién lo tiene? Defensa del consumidor. Sí, no, si Defensa del consumidor también dice que no bueno, son por ellos. eso fuimos a la legislatura para que nos escucharan y dijeran, acá hay un vacío. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que está perjudicada, la única solución que tiene es los estrados judiciales. Ya sabemos lo que es la justicia acá. Entonces, bueno, estamos complicados. Lo que pasa hay es que buscarle la solución. solución. El problema es esto, que estamos complicados con el sector más vulnerable, porque el que alquila es el sector más vulnerable. Y el que alquila a alguien, a un corredor inmobiliario ilegal, que llamás vos porque no tiene matrícula, es más vulnerable porque generalmente el que está en Chapanay, el que está en La Dormida, en Santa Rosa, es el que te jode y al más pobre. Bien. Total y absolutamente. Lo que alquilan a veces. Pero Mario, sí está bien, pero por eso digo hay que buscar los mecanismos necesarios como para que esa gente se vea por lo menos amparada. Bien, Mario, Miguel, nos vamos a ir a un corte muy breve. Enseguida vamos a regresar y seguramente en el tercer bloque vamos a retomar esto, ¿no? El eslabón que de alguna forma es el más débil y es el inquilino. Quédate con nosotros, enseguida regresamos con distintos parecidos. Este noticiero es muy, pero muy federal. Esto es solamente para la Ciudad de Buenos Aires. Esta nueva ley de alquileres. Que la comisión no puede superar el 4,15% del valor del contrato. En todo ofrecimiento publicitario deberá aclararse que se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias a los inquilinos. Bueno, los argentinos destinamos el 41% de nuestros ingresos a pagar el alquiler mensual. La provincia de Mendoza
el Colegio Inmobiliario y algunos legisladores están trabajando para generar una ley que lleve tranquilidad a los inquilinos y también a los propietarios, es decir, cuidar al propietario y cuidar al inquilino. Regresamos al último bloque de Distintos Parecidos y como lo veíamos en el clip, hay una ley de alquileres pero que no se aplica a Mendoza. Cuéntenos un poquito de esto y de alguna forma si se están nutriendo de estas nuevas leyes que se están determinando en otros espacios de Argentina. ¿Por qué sale la modificatoria de la ley? ¿Por qué sale? Por una sencilla razón. Hubo gente en el mercado inmobiliario que se abusó de la gente que tenía menos recursos, de la gente que iba a alquilar, de la gente que no podía... Sí, del inquilino. No podía tener garantía, entonces le cobraban... Porque se abusaron, por eso salió. Bien. Si eso no hubiese pasado, hubiera estado todo dentro de todo de la normalidad. Eso que dice el 4,15 es verdad que lo deberían de haber cumplido, pero no lo cumplieron. No todo, pero la mayoría se abusó. Por eso vino la modificatoria. Y le voy a decir más, en el año 2014, el que llevó adelante ese proceso quiso entrevistarse con las autoridades en ese momento del colegio. Le cerraron las puertas. Bien. Me parece correcto lo que hicieron, cosa que acá no pasa. En la jurisdicción de Mendoza, como somos muy conservadores, muy tradicionales, no digo que nos ponemos en empatía con el otro, pero sí lo escuchamos y tratamos de buscar la solución, porque entendemos que la solución está en la construcción, no en el mercado locativo en sí mismo de lo usado. Lo usado ya está. Es más, con los créditos hipotecarios, lo que había en oferta ya se terminó. Bien. Y va a pasar esto. Lo poco que queda va a subir a las nubes. Entonces la gente, ¿qué tiene que hacer? No alquilar y no comprar. Entonces uno dice, ¿y a dónde me voy a vivir? Y ahí es donde viene el problema de la construcción. Mario, ¿qué opinas de la ley de alquileres? Bueno, es lo que te había referido anteriormente. No, en mi caso, una de las propuestas de campaña electoral era llevar la misma ley que hay en Ciudad de Buenos Aires. No pretendo inventar nada, sino que llevar porque esa ley no solamente regula que sea un mes el alquiler para el propietario, sino que toda la comisión la tiene que pagar el propietario. Es decir, le regula las dos cosas, que no se abusen del propietario y que la comisión no se la manden a pagar al inquilino, que la pague el propietario, porque él es el que contrató a la inmobiliaria. Es claro, el que contrata paga. Es decir, esto pasa inclusive cuando uno va a hacer cualquier tarea. Es decir, yo contrato a un abogado y le tengo que pagar, contrato a un médico y le tengo que pagar. ¿Por qué esto de contratar un médico? Atendeme, pero después pasarle la factura a mi vecino. No tiene sentido. Por eso ha pasado que al faltar propiedades, empezó a hacerse fácil para una inmobiliaria decir, dame la propiedad, si total yo le puedo cobrar al inquilino porque si no me alquila conmigo no va a alquilar con nadie. Así empezó a transferirse la comisión hacia el inquilino, que claro, si no agarraba no tenía dónde alquilar porque faltan viviendas. Y en eso le doy la razón de que este es un tema de un abuso que hay por un defecto económico de que no hay vivienda para alquilar y para comprar, porque la verdad que en un país civilizado los inquilinos llegan solamente cuando están de transición. ¿Qué quiere decir? Por ahí estoy estudiando, vengo de San Martín, estudio, tengo un departamento de alquilo, por ahí me trasladaron de un banco, alquilo. Sí. Pero cuando yo voy a vivir en un lugar, yo compro. Eso es lo de la ciudad, en cualquier lugar. Lógico. Es que es lo normal. Sí, sí. Lo otro es una locura de tener que alquilar de por vida, como dicen, pobre gente que dice, yo 80% de la gente dice, voy a vivir alquilando. La verdad que ese tipo lo que quiere decir es que 40% de su sueldo lo está tirando. Pero no lo está tirando, se lo está dando a alguien por renta. Y recordemos que la renta es legal, pero no quiere decir que una sociedad moderna tenga que tener gente que viva de rentas. Porque eso económicamente genera esa plusvalía, genera un gran problema en la sociedad, porque recordemos que no es la señora que es abuelita y tiene una renta para complementar su jubilación. Ahora hay grandes propietarios de inmensa cantidad de propiedades, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Entonces ya la renta inmobiliaria es un modo de generar una extra riqueza, es decir, que tenemos ricos más ricos por este sistema de falta de viviendas. Bien. Ahora, ¿quién defiende hoy en Mendoza cuando la inmobiliaria no cumple? Por ejemplo, el inquilino tiene un problema con la inmobiliaria y con el propietario. ¿Quién lo defiende? Denuncia. Lo único que nosotros le decimos es denuncie con la aprobación
de un contrato de alquiler, un recibo, una factura, lo que tenga. Algo que sea justificable como para poder hacer esa denuncia. Una vez que hace la denuncia, el colegio lo deriva a la autoridad competente, que es el Tribunal de Ética y Disciplina, y el Tribunal de Ética y Disciplina va a sancionar en la matrícula a ese inmobiliario. Pero tiene que denunciarlo. El tema es que mucha gente dice, no, que le sirva para los remedios, que no, que... Y sigue haciendo lo mismo, no sirve eso. Todo el mundo se tiene que convertir en fiscalizador de la operatoria que sea, en este caso del mercado inmobiliario. Pero todo el mundo se tiene que... No solamente para denunciar al que está matriculado, sino para denunciar al que no está matriculado, al particular. Claro, claro. Ahora, ¿dónde va a ir? Ese es el problema. Ese vacío hay que llenarlo de alguna manera. No sé cómo. Nosotros hicimos la gestión en la legislatura y nos dijeron que no pueden, que vayan a los estrados judiciales. Pero la justicia nuestra lamentablemente no acompaña, porque es muy lenta. Conclusión, que el tipo que hoy tiene un problema, para solucionarlo va a los estrados judiciales, cuando el estrado judicial le dice, bueno, lo vamos a escuchar y ya le terminó el contrato. Bien. Hay un vacío legal. No es posible eso. Otra, recién estaban hablando del tema de la renovación, de las prórrogas, de los honorarios, etcétera, etcétera. Nosotros, hace escaso 48 horas, hemos trabajado en conjunto con legisladores de la Unión Cívica Radical para que regule los honorarios de los inmobiliarios en Mendoza. Hemos hecho una presentación, lo hemos hecho en consenso y hemos tratado en lo posible de ser relativamente razonables. Sí. Por supuesto que los mega emprendimientos van a estar en contra nuestra, los mega empresarios van a estar en contra nuestra, pero lamentablemente siempre va a ocurrir lo mismo. No todo el mundo va a estar contento, no todo el mundo va a estar conforme. Vamos a ir a las redes. ¿Qué es lo que se está diciendo sobre este tema en las redes sociales? Así que nos vamos al Twitter. A ver, lo vemos en pantalla. El primer tuit del día. Arrendamientos, dice Ramiro. Aumento de los costos de producción en Argentina sumado a la baja de precios pone en disputa el precio de los alquileres. Es el primer tuit en el día de hoy. Mundo empresarial Mendoza. Comercios en problemas, tarifazos, alquileres altísimos, aumento de tasas de interés y la caída de las ventas. Y el siguiente, Mendoza, los empresarios buscan controlar el aumento de los alquileres, llegan al 50% en el centro. Eso es otro de los que dicen una de las personas en Twitter. Y en cuanto al hashtag alquileres, Alejandro López dice, aumentarán desde un 20% en 2018. Las últimas proyecciones prevén para Argentina una inflación del 18,4% en 2018. Están renovando contratos de alquiler, además del aumento en la renovación. Semestralmente se ajustará un 10% en el mejor de los casos. Y esto también tiene que ver un poco porque hemos hablado, ¿no?, de vivienda, pero vamos al debate un poco, ¿no?, de los comerciantes, de los comercios, porque es una realidad que en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, hay muchos comercios, y en el Gran Mendoza, muchos comercios que han decidido cerrar. Yo le puedo hablar de comercios de la ciudad de Ciudad de Mendoza, de Tunuyán, de San Carlos, de San Martín, de San Rafael, de Alvear, y la realidad es distinta. ¿Cuál es el común denominador? La alta suba de los impuestos y los servicios que hemos tenido en los últimos 6 meses es catastrófica. Si a eso le agregamos que hay poca venta, si hay poca venta no tienen rentabilidad, o sea que la rentabilidad bajó. Si a eso le agrego que los costos subieron, estamos complicados. Bien. Lo primero que están devolviendo hoy en el mercado inmobiliario son galpones, oficinas, locales comerciales. ¿Cuál sería la solución para los comerciantes? ¿El subsidio? La verdad que... ¿Llegar al subsidio? Pero es que el subsidio... Perdón, se me escapó uno. Expensa. Otro problema. Hoy la expensa impacta entre el 18 y el 20% sobre el alquiler. Es decir, que si estoy cobrando, por ejemplo, si estoy pagando un alquiler de 5.000 pesos, estoy pagando 1.200 pesos de expensa. Digo, entre el 18 y el 20% es muchísimo. Es muchísimo. Antes las expensas decían, no, bueno, no importa, la expensa no, dejémosla lado. No, hoy forma parte del canon mensual, porque la expensa es mensual. Ojo con eso. Disculpa. Sí, Mario. Lo veo que está entusiasmado. Muy bien. No, para mí, la verdad que nosotros estamos viviendo un momento que es muy malo. Es decir, y podemos estar nosotros charlando y hablando, pero hay un montón de familias con pequeños emprendimientos comerciales, familias que tienen el insumo, electricidad, por ejemplo, insumo gas. ¿Qué quiere decir con insumo? Cuando es parte de su negocio. El que tiene una panadería tiene un horno eléctrico, un horno de gas.
Claro. El que tiene una despensa, un kiosco ventana, tiene heladeras para el frío del yogur, la leche, todo lo que distribuye, lo que comercializa. Y todas esas familias le ha llegado a impactar más la tarifa que el alquiler. Eso antes nunca había pasado. No. Es decir, nunca había pasado de que tenga que le llegue la boleta de la luz y le sea casi igual que el alquiler. Esas son las familias que están y emprendimientos que están directamente cerrando. Entonces, el problema acá es que no se puede sacar costos en función de Buenos Aires, porque Mendoza tiene mucho menos ingresos. Es decir, y menos así en Alvear. Yo estuve la semana pasada, salió todo el pueblo a la plaza, porque la tarifa que le había llegado no responde a sus ingresos. Es decir, tenemos que estar claros. No se puede entender cómo la tarifa eléctrica de Mendoza, teniendo los nihuiles, teniendo las represas hidroeléctricas, teniendo petróleo, teniendo recursos solares, es decir, es una potencia Mendoza energética que en definitiva el de Alvear, el que está al lado de la represa, lo único que tiene es agua contaminada, que es la que le están haciendo tomar, y no tiene ni un beneficio por tener la presa. O emprendimientos mineros que quieren hacer, el fracking. Sí. Es decir, acá algo va a pasar. Es decir, en esto podemos pensar lo que queramos, pero el argentino no es Venezuela. Es decir, el argentino se va a dar cuenta de que está yéndose para abajo y va a empezar a protestar. ¿Por qué? Porque se la están llevando otros. Es fácil. Si es un país rico y los recursos no se distribuyen en forma ecuánime, la protesta social se va a ir haciendo más fuerte. ¿Qué entendemos nosotros? Que el gobierno tiene, no que subsidiar alegremente. Cuando nosotros producimos petróleo, gas, electricidad, eso son regalías que vuelven a la provincia. De ahí tienen que darle la compensación a los ciudadanos que son los dueños de esa tierra. Bien. ¿Qué sucede con el crédito hipotecario? ¿Conviene que de alguna forma se expanda el crédito hipotecario? En tanto y en cuanto haya competencia leal, es bueno para todo el mundo. Sea en el mercado del financiero, en el hipotecario o en el que fuese. Siempre la competencia hace que la gente se supere a sí misma y cada vez ofrezca mejores servicios o mejores construcciones o mejores consumos para la gente. Bien. Siempre pasa lo mismo. Bien. Ahora, si uno dice, controlo la inflación, voy a controlar el UVA, porque el banco me presta en UVA. No me dice... No es que vitivinícola. Claro, no es Malbec. No es Malbec. Es la uva que te va a romper la cabeza. ¿Cuál es el problema? La uva está íntimamente relacionada con el IPC, Índice de Precio al Consumidor. Sí. El índice de precio del consumidor está muy relacionado con el metro cuadrado cubierto. El metro cuadrado cubierto, los insumos, los materiales, están directamente relacionados con el nivel inflacionario y con el dólar. Se mueve el dólar, se mueve la inflación, me sube el IPC y el IPC me empuja la uva. Es decir, que yo cuando vaya con mis pesos, yo... Lo que tengo que decir, Miguel, ahora es que complicado. Todos los que han tomado ahora el crédito hipotecario en UVA tienen un problema grave. Porque actualmente no han pagado nada todavía. Porque estos créditos en UVA están hechos para no tener inflación. Para no tener inflación, tal cual. Y ya con la inflación exagerada que hemos tenido, todavía no han pagado nada. Es decir, ¿qué le están proponiendo al gobierno? Bueno, que en vez de 20 años a 30. Nada es decir, vos imaginate, estuviste pagando, ya llevas 2 o 3 años y te dicen, mira, por los 2 o 3 años te vamos a poner 10 años más para que la cuota no se te agrande. Sí, que es mucho más difícil incluso si todavía estás alquilando y a su vez querés adquirir un crédito. Porque si estoy alquilando tengo que tener capacidad de ahorro para cumplir con la exigencia que me da el crédito. El crédito no me da el 100% del inmueble. En el mejor de los casos el 80%. Bien. Es decir, que hay un 20% que sale mi ahorro. Lo lamentable, fíjate que yo con este crédito UVA y todo, que nosotros siempre ponemos a Chile de decir, mirá qué bueno. Ejemplo. Y en Chile tienen, este UVA lo tienen desde hace años y les funciona perfecto. Es más, la gente en vez de hablar de dólar, habla del UVA chileno. Sí, y entonces, estamos malditos. Claro. Porque acá lo que hay que acabar es la inflación. Es la inflación. Porque todo esto que estamos hablando es la inflación. Y la inflación no deriva de otra cosa que el gasto público. Bueno, y el gasto público innecesario. Porque si fuera un gasto público productivo, es por el contrario. Al haber desarrollo, esa producción hace que la inflación se pierda. Pero, es decir, son situaciones hipotéticas. Yo creo que Miguel lo dijo perfectamente. Desde los años 50 en adelante empezó el déficit habitacional y también empezó la inflación.
Es decir, es concatenado. Es decir, la inflación no ha comido vivo. Y la inflación no deja de ser otra cosa que gobiernos que administran mal el gasto público. Mario, lamentablemente nos tenemos que ir. Ojalá que durante este tercer ciclo podamos hablar nuevamente de este tema. Muchas gracias por acompañarnos, Mario, y Miguel Ángel, gracias por estar en este programa. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, nos encontramos la semana que viene, pero antes tengo que contarles que en un ratito, 20:30, se viene Trincheras Instantáneas de lo Urgente, un nuevo microprograma de Señal U con perspectiva feminista, así que hoy a las 20:30 quédate con nosotros, un nuevo programa en Señal U. Bueno, agradecerte que has estado del otro lado y nos encontramos la semana que viene de 19 a 20 por la pantalla, por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias por acompañarnos.